Ahora con información internacional, porque en un movimiento histórico para este país y probablemente para muchos en el mundo, el Senado retiró la inmunidad del exministro del Interior, Matteo Salvini, allanando así el camino para que se lleve a cabo un juicio político, y esto por el manejo de su política migratoria. Usted recordará, porque aquí contamos esa historia hace algunos años, cuando la crisis de migración allá en el Mediterráneo, de esta cantidad de barcos improvisados que llegaban con personas desde Siria y desde otros países en conflicto, y que en Italia cerraron los puertos a un barco en particular, complicando mucho las cosas para los rescatistas. En fin, resulta que este hombre podría ser sometido a un juicio político. Valentina, cuéntanos. Sí, pues mira, sería la primera vez en la historia de la política italiana que esto suceda, justamente por un caso de política exterior, de política migratoria sobre todo. La acusación es para este líder fuerte, es el hombre fuerte del movimiento ultraderechista de la Liga, una fuerza muy importante aquí en Italia, actualmente en la oposición, que es acusado de secuestro porque impidió el pasado verano, durante 5 días, el desembarco de 131 migrantes que habían sido rescatados en el Mediterráneo por la patrullera italiana Gregoretti. Hubo una primera decisión de los jueces del fiscal de Catania en el sentido de que el delito no había sido cometido ningún delito y el caso había sido archivado, pero volvió hasta el Senado, donde, como comentaste, le levantaron la inmunidad parlamentaria, lo cual le abriría ahora las puertas para un eventual proceso, aunque habrá que esperar unos meses para que otros jueces de Catania, del puerto de Catania, se pronuncien sobre este caso para ver si consideran que hubo o no delito. Matteo Salvini se defiende diciendo que él, como ministro, juró sobre la Constitución, y hay un artículo 52 de la Constitución italiana que prevé que cualquier ciudadano, y sobre todo un ministro, tiene que defender a su propia patria. Y él dice que él defendió con esta decisión su patria, la seguridad de Italia, la dignidad de Italia. Obviamente se le acusa de haber secuestrado a hombres, mujeres, niños, más de 130, como te decía, pero él dice que 20 por lo menos enfermos, mujeres embarazadas y niños y recién nacidos habían sido desembarcados inmediatamente, porque así se suele hacer. Este no es el único juicio que podría enfrentar Salvini, porque hubo otro caso de una ONG española que se llama Open Arms, que estuvo con 150 migrantes a bordo durante 20 días en el mar, y pues se le quiere enjuiciar también por este caso, y el Senado tendría que volver a examinar la situación y a levantarle nuevamente la inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado también para este caso específico de la embarcación Open Arms. Salvini sigue defendiendo su política migratoria. Él ya no es ministro del Interior en este momento, porque, como te decía, está en la oposición, pero él dice que desde que él salió del gobierno en agosto, pues los desembarcos han aumentado de una forma exponencial de 900%, que se pasó en los primeros meses, digamos, en el mismo periodo del año pasado, con respecto a eso, de 200 a 1.800 desembarcos, y que su política era muy clara. Él pretendía involucrar a los demás países de la Unión Europea, porque no puede ser admisible que solo Italia y eventualmente España o Grecia pues se enfrenten, digamos, la crisis migratoria. Entonces, que los días que él bloqueaba las naves era para convencer a los demás países europeos que se repartieran, porque hay una disposición europea también en este sentido, pero bueno, nadie la atiende, que se repartiera el número de migrantes en los diferentes países, y también que la Conferencia Episcopal Italiana se hiciera cargo de ellos. Entonces, él defiende su política diciendo que no puede ser Italia el único campo de prófugos, de refugiados, digamos, de Europa, y que los demás países tienen que colaborar con Italia y con los países como España, que se ven también afectados por las olas migratorias. Habrá que esperar, te repito, ahora la decisión de otros jueces de Catania para ver si estiman que hubo o no hubo delito. Ya en este caso, en caso de que consideren que sí lo hubo, pues sí veremos a Matteo Salvini en el banquillo de los acusados.
Valentina, pues muchísimas gracias por tu reporte. Yo sospecho que establecerá un precedente, nos dices ya, para Italia, pero probablemente para el resto del mundo, porque es un tema muy delicado, el manejo de las fronteras en todo el mundo con esta problemática migratoria, incluso en nuestro país. Valentina, no sé si me escuchas, me parece que ya Valentina no me está escuchando, pero igual, bueno, gracias Valentina, si me escuchas, te agradezco mucho tu reporte, te mando un abrazo. Muy interesante realmente lo que está sucediendo en Italia. Probablemente usted recuerde incluso esta embarcación de Open Arms, me parece, si no me equivoco, que concluyó atracando en un puerto español después de pasar varios días en el mar y tenían problemas grandes porque habían rescatado a estas personas que viajan en estas embarcaciones completamente improvisadas, con poco alimento, con poca agua, y no los dejaban atracar en ningún puerto y ya no tenían provisiones a bordo del barco. De hecho, por ahí alguna celebridad, ya ni recuerdo cuál, terminó por llegar con provisiones, en fin. Pero pues qué interesante que ahora estén juzgando a este exministro por su manejo de la política migratoria, algo que pues nos toca aquí en casa, nos toca del otro lado de la frontera. En fin, yo creo que en muchos países, y será un tema además que dará muchísimo más. En fin.